Que Dios les bendiga en esta hora. Vamos a dar inicio al estudio bíblico de los profetas menores, el cual hemos iniciado unas cuantas semanas atrás. Vamos a continuar con el libro de Joel, pero antes vamos a orar y vamos a darle al Señor este tiempo para que, como siempre el Señor fielmente lo hace, Él pueda estar con nosotros desde el principio hasta el final de este estudio bíblico. Vamos a orar. Bendito sea tu nombre, Señor. Te damos gracias en esta hora. Te honramos, te bendecimos y te exaltamos solo a ti, Señor. Reconocemos que sin ti nada podemos hacer, Señor, y nada somos. En esta hora, Padre, nos presentamos delante de tu presencia y te suplicamos, Señor, que seas tú por medio de tu Santo Espíritu que vengas sobre nosotros, sobre nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Que tu palabra pueda cobrar vida. Que esta palabra, Señor, deje de ser un simple logos y se convierta en rema. Que pueda dar fruto abundante en nuestros corazones y en nuestras vidas para caminar como a ti te agrada, Señor. Queremos alegrar tu corazón, queremos hacer tu voluntad, queremos hacer hijos e hijas tuyas, Señor, en los cuales tu gloria sea manifestada en los últimos tiempos. Te damos a ti toda la gloria y la honra y te damos gracias porque tu presencia estará con nosotros en este estudio bíblico. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén, Señor, y amén. Muchas gracias por estar conectados con nosotros en este día. Continuamos con el estudio del libro de Joel. Es un libro pequeño, apenas de 3 capítulos, pero tiene grandes mensajes y verdades importantes que la palabra de Dios y Dios mismo quiere darnos a entender por medio de esta preciosa escritura. La semana pasada estuvimos hablando y estuvimos viendo que el libro de Joel tiene 4 partes. Empezamos la semana pasada precisamente en la segunda parte. La segunda parte del libro de Joel habla acerca del llamado de Dios al arrepentimiento y las consecuencias que trae cuando nosotros nos arrepentimos, cuando el pueblo de Dios se arrepintió en este caso. Hemos estado hablando, y lo vamos a estar mencionando siempre, que cuando estudiamos los profetas menores o los profetas mayores, cuando estudiamos los libros proféticos, lo que nosotros podemos aprender es que esa profecía tiene un cumplimiento histórico, también puede tener un cumplimiento futuro y también puede tener un cumplimiento espiritual. Así es que estamos llevando a la par la comparación de la profecía de Joel. Joel estaba hablando, profetizando para el pueblo de Israel específicamente en ese tiempo, pero también estamos viendo el cumplimiento futuro para nosotros como hijos de Dios en los tiempos en los que vivimos o en los sucesos que están por venir. La semana pasada estuvimos hablando acerca de cómo Dios pide que nosotros nos convirtamos, nos arrepintamos, nos volvamos de nuestros malos caminos, de nuestro pecado y lo busquemos a Él en una conversión total, en un arrepentimiento total para que sea Dios quien traiga refrigerio para nuestras vidas. Eso vamos a continuar hablando en este capítulo 2, Joel capítulo 2, del versículo 2 hasta el versículo 17. Ahí vamos a ver precisamente cómo Dios continúa llamando a su pueblo al arrepentimiento. Fíjense que esto es algo muy precioso en la naturaleza y en el carácter de Dios. Y ese es un patrón que se mira a lo largo de toda la Biblia. A nadie Dios castiga de la noche a la mañana. Dios siempre da oportunidades al arrepentimiento. Dios siempre está hablando para que nos arrepintamos de nuestros pecados y de nuestro mal proceder. Pero llega un momento cuando Dios ve nuestra insistencia a seguir pecando, a seguir fallando, a seguir haciendo lo que nosotros queremos hacer. Entonces Dios dice, no puedo hacer otra que entregarte el castigo o darte el castigo o levantarte a alguien para que trate esa área o ese pecado en tu vida. Y es precisamente lo que vemos en la historia de Israel. Israel había pecado, Israel se había apartado de Dios, Israel había hecho ídolos, los adoraba, venía delante de esos ídolos. Constantemente Israel se estaba alejando de Dios. Así es que Dios llega a un momento donde metió a su propio pueblo, al pueblo escogido por Él, a Israel lo metió
a este juicio. Desde el capítulo 1 de Joel hemos estado hablando de los 4 juicios que habían. Que estaba la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta estaban destruyendo todos los sembrados, toda la agricultura. Por ende, este juicio, estos 4 juicios trajeron hambre, trajeron sequía, trajeron padecimiento al pueblo de Israel. Dios lo permitió por la actitud rebelde, por la actitud de pecado del pueblo de Israel. Pero ahora Dios está llamando al pueblo de Israel que se conviertan, que se arrepientan de sus malos caminos para que Dios pueda sanar su tierra, para que Dios pueda restaurar, restituir todo lo que los 4 juicios, los 4 animales que estaban en Israel, pudiera ser restituido, pudiera ser restaurado por el poder de Dios. Pero todavía estamos en el momento donde Dios está llamando a su pueblo al arrepentimiento. Dice Joel 2:12. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro, con lamento. Este es el verdadero arrepentimiento que Dios busca cuando una persona peca, falla, cuando una persona necesita volverse a Dios. Dice que debe de tener todo su corazón convertido a Él. Debe de haber ayuno, debe de haber lloro y debe de haber lamento. Si un cristiano, si un hijo de Dios peca y no hay lloro, no hay lamento, no hay una conversión genuina en su corazón, un arrepentimiento genuino en su corazón y hasta ayuno por nuestros pecados, realmente podemos dudar que es el verdadero arrepentimiento del cual Dios nos habla en su palabra. Dios entonces estaba pidiendo de su pueblo Israel en este momento que se convirtieran, que se arrepintieran de sus malos caminos. ¿Cómo lo iba a hacer? La escritura es clara, Dios es claro y es específico cuál es la manera que nos da de acercarnos a Él. Dice que deben de convertirse de todo su corazón con ayuno, con lloro y con lamento. Dice el versículo 13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Y dice, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. Mira, aquí nosotros lo que podemos ver en este versículo 13 es que Dios dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Lo que esta frase significa es que Dios no quiere una apariencia, un fingir, ay, que me vean que estoy triste, que me vean que me rasgo los vestidos. No, hasta cierto punto eso es para que otros lo puedan ver. Dios quiere el cambio interno, el cambio de corazón en nuestras vidas. Por eso es que Dios dice, rascad vuestro corazón y no vuestros vestidos. No aparenten lo que realmente no hay en su interior. Pero también dice el profeta Joel, dice, porque Dios es misericordioso y clemente. El amor de Dios es grande, la bondad, la misericordia de Dios es mayor que el mismo juicio de Dios. Pero también la Biblia nos enseña y nos dice que Dios al hijo que ama lo disciplina, lo castiga. Así es que nosotros tenemos que aprender a aceptar de Dios lo bueno y lo malo. Lo malo no es pecado, lo malo es reprensión, es castigo, es un momento de dificultad. Debemos aceptarlo también de parte de Dios, porque cuando Dios trae estos momentos difíciles a nuestra vida, es porque está trabajando. Es porque Dios está obrando en nuestro interior. Es porque Dios está quitando algo de nosotros que a Él no le agrada. Cuando Dios quiere que su imagen y su semejanza sean vistas en nuestra vida, tiene que quitar muchas escorias, mucho pecado, muchas áreas que no son compatibles con Dios. Así es que por eso es que Joel recuerda y dice, clemente y misericordioso es Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Realmente Dios no se alegra cuando castiga a sus hijos. Dios no se alegra cuando tiene que darnos momentos de disciplina a nosotros. Así como nosotros somos padres,
Cuando nuestro hijo o nuestra hija se ha portado mal, tenemos que castigarlo. Pero nos duele más a nosotros que a ellos mismos el castigo, porque no quisiéramos castigarlo, mas sin embargo sabemos que es necesario la reprensión para que ellos sepan lo que es incorrecto. De la misma manera es Dios, y todavía elevado a una mejor manera, porque Él es un Padre bueno, un Padre santo. Dios debe de castigarnos o disciplinarnos en algunos momentos, pero no se alegra del castigo, no se alegra de vernos sufrir. Dios se duele en su corazón cuando estamos pasando por pruebas difíciles y circunstancias, pero sabe que al final vamos a ser mejores, vamos a ser mejores hijos suyos, vamos a representarlo mejor a Él. Así es que dice el versículo 14, este es Dios hablándole al pueblo de Israel por medio del profeta Joel. Les estaba diciendo, conviértanse, vuélvanse a mí, cambien, arrepiéntanse de su pecado. Pero dice el versículo 14, estoy en Joel 2:14. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Aquí todavía en el versículo 14 el profeta Joel todavía no dice, si ustedes se arrepienten, Dios los perdona. No, Joel lo deja todavía como en una pregunta, y él dice, ¿quién sabe si Dios se volverá y se arrepentirá y dejará bendición? Y mire, y ese es un error que nosotros como seres humanos muchas veces cometemos, porque nosotros creemos que, si yo peco y después me arrepiento, Dios me va a perdonar. Dios sabe que yo soy carne, Dios sabe que yo peco. No podemos darnos ese lujo, no podemos darnos esa libertad de creer que sí, Dios me va a perdonar, si yo peco me va a perdonar. Eso, la misericordia, el perdón es una prerrogativa de Dios. Dios a quien Él quiere extiende misericordia, y al que no, tampoco le extiende la misericordia. Así es que debemos de tener cuidado. Lo mejor es no pecar. Lo mejor es alejarnos del pecado. Lo mejor es hacer lo que hizo José cuando estaba en la casa de su amo, de Potifar. ¿Qué hizo José cuando la esposa de este hombre quería agarrarlo y quería acostarse con él en la cama? José mejor prefirió correr de esa casa, prefirió salir huyendo de la tentación y no sucumbir ante ella. De la misma manera nosotros debemos pedirle al Espíritu Santo de Dios las fuerzas, la gracia para poder salir corriendo en el momento que podemos o vamos a pecar, porque es mejor no pecar y después pecar y después estar diciendo, Señor, perdóname, y si Dios no quiere perdonarnos, no podemos hacer nada. Es la soberanía de Dios que Él extiende la misericordia, que Él perdona a unos y a otros no. Así es que mejor no tentemos a Dios, mejor no probemos a Dios en esa área. Ahora, todo esto porque el profeta Joel está hablando acá acerca del arrepentimiento, acerca de volvernos al Señor de todo nuestro corazón. Eso no solamente Joel lo dice, también lo dice en otros versículos. De hecho, el apóstol Pablo lo menciona en Segunda de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 7 y el versículo 9. Yo quiero ponérselos en la pantalla para que veamos qué es lo que la Escritura nos dice. Segunda de Corintios 7, 9 dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados. Oiga, el apóstol Pablo le estaba hablando a la iglesia de Corinto, que eran niños espirituales y había mucho pecado dentro de la iglesia. Entonces Pablo les dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por vuestra parte. Versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está dejando escrito en estos dos versículos, 2 Corintios 7, 9 y 10.
Ahí nos enseña la Escritura que Dios trae tristeza. Dios trae esos momentos de dolor, de tristeza, de sufrimiento en nuestro espíritu y en nuestra alma, porque esa tristeza nos lleva al arrepentimiento, y eso es precisamente lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, en nuestros corazones. Dios quiere provocarnos esa tristeza para que nos volvamos a Él. Cuando hemos pecado, cuando hemos fallado, Dios quiere que nos arrepintamos de todo corazón, como dice Joel. Pero mire también lo que dice Romanos capítulo 2 y el versículo 4. El apóstol Pablo escribió en Romanos 2:4: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Realmente cuando Dios trae tristeza, cuando Dios trae ese quebrantamiento, ese dolor a nuestras vidas, es porque Él nos está guiando, Él nos está llevando en el camino correcto al arrepentimiento. Pero decíamos, la semana pasada hablábamos y decíamos que Dios quiere que nosotros como pueblo suyo hagamos lo mismo que hacía el profeta Daniel. Si nosotros estudiamos el libro de Daniel, ahí vamos a ver que Daniel, él lloraba no tanto por su pecado, porque realmente él era un hombre justo, recto, era un hombre casi irreprensible delante de Dios y delante de los hermanos del pueblo de Israel y de Babilonia, donde Daniel estaba. Pero Daniel llegó un momento donde él comenzó a orar, donde él comenzó a rogarle a Dios y a pedirle perdón por el pecado de la nación, por el pecado del pueblo. Pero él, Daniel mismo, se incluía en esa oración de arrepentimiento. Dios quiere llevarnos a ese momento, a ese punto donde nosotros, pues, tal vez no lloremos por nuestros pecados porque no los cometemos tan seguido. Aunque bueno, pues pecamos de pensamiento, de palabra, de hecho, pecamos de diferentes maneras. Pero Dios quiere también llevarnos al punto donde nosotros oremos, nos quebrantemos, pidamos perdón por el pecado de nuestra familia, por el pecado de nuestra ciudad, por el pecado de nuestra nación, por el pecado del pueblo de Dios. Si se recuerdan, dijimos la semana pasada que Ezequiel 9:4 dice Dios que Él va a sellar en la frente a todos aquellos que giman y clamen por los pecados de la nación. Dios quiere que nosotros como cristianos no solamente vivamos en fiesta, no solamente vivamos en celebración y en tés y en eventos y en todo tipo de situaciones dentro de la iglesia. Eso es bueno, es necesario, pero Dios también quiere que nosotros vivamos un tiempo donde clamemos, nos arrepintamos, lo busquemos a Él de todo corazón. ¿Para qué? ¿Cuál va a ser la consecuencia que el arrepentimiento va a traer? Eso vamos a estar viendo acá en el libro de Joel. Estamos en Joel capítulo 2 y el versículo 15. Joel 2:15, estamos viendo cómo la palabra de Dios nos enseña que vayamos al arrepentimiento. En el versículo 15 nos dice: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión. Juntad a los ancianos, congregar a los niños, a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Esta es la actitud que Dios pide de su pueblo. Como dice el versículo 17, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová. Y ahí está hablando que también los niños, los ancianos, los recién casados, todos debemos de involucrarnos en esta oración de quebranto, en esta oración de arrepentimiento delante de Dios, para que Dios perdone el pecado de nuestra nación. ¿Sabe usted
que precisamente esta actitud de arrepentimiento va a ser uno de los problemas en el tiempo del fin. En Apocalipsis capítulo 9 y en el versículo 20 y 21, Apocalipsis 9, 20 y 21, como estuvimos hablando la semana pasada, que aquí estaba sonando el sexto y el séptimo trompeta de los juicios de Dios sobre el mundo, sobre las naciones. Pero aquí en Apocalipsis 9, 20, 21, lo que nosotros podemos darnos cuenta es que a pesar de que los juicios de Dios estaban sobre el mundo, la gente no quería arrepentirse. A pesar de estar siendo castigados por medio de los juicios que Dios traerá, profecías futuras, Apocalipsis sobre las naciones, a pesar de eso, mucha gente no va a buscar el verdadero arrepentimiento. Mire lo que dice Apocalipsis 9:20. Y los otros hombres que no fueron muertos por estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las cosas, de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de las hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Mire qué tremendo. A pesar de que los juicios de Dios estén sobre las naciones del mundo, muchos no se van a querer arrepentir. Muchos no van a querer buscar a Dios. No van a querer arrepentirse y convertirse de sus malos caminos. Y eso es en el mundo. Pero preguntémonos qué en el pueblo de Dios, qué pasa dentro de nuestras iglesias. Hay muchas personas que cometen pecado y dicen, no, yo voy a seguir yendo a la iglesia. De todos modos, nadie sabe, nadie me ha visto, nadie se ha dado cuenta. Y a pesar de que Dios trae juicio, trae advertencia, trae castigo sobre sus vidas, ellos no se quieren arrepentir. Ellos, como los de Apocalipsis 9, 20 y 21, ellos no quieren volverse a Dios en una actitud de arrepentimiento. Realmente el arrepentimiento es un don de Dios que Él puede darnos. Él nos puede dar la bendición y el privilegio de arrepentirnos cuando hemos fallado, cuando hemos pecado. Así es que ese es un momento en nuestras vidas donde nosotros no debemos de desaprovecharlo, porque Dios ama. Dice la Escritura que el corazón contrito y humillado no despreciará a Jehová. Dios ama los corazones contritos, los corazones humillados. Pero Dios estaba pidiéndole a su pueblo Israel en este momento de la profecía de Joel, Dios le estaba pidiendo a Israel que se volvieran de sus malos caminos, que buscaran el arrepentimiento en Dios, esa tristeza que produce arrepentimiento. Eso es lo que Dios pedía de ellos. Pero veamos qué es lo que pasó. ¿Cuáles son las consecuencias del verdadero arrepentimiento? ¿Qué es lo que hace el arrepentimiento correcto, el arrepentimiento verdadero en medio de una nación, en medio de una congregación, en medio de nuestras vidas? ¿Qué hace? Joel capítulo 2 del versículo 18 hasta el versículo 27. Joel 2, 18. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Cuando la iglesia verdaderamente se arrepiente delante de Dios por sus pecados, dice que Dios va a estar solícito, Dios va a estar presto, Dios va a ser pronto para oír y para perdonar a su pueblo. Esa es la consecuencia del arrepentimiento. Cuando una vida, cuando una congregación, cuando una nación, cuando un país entero se vuelve en arrepentimiento a Dios, Dios perdona a ese pueblo, a esa nación, a esa persona. Versículo 19. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí,
Yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Este versículo 19 nos habla de tres diferentes elementos. Nos habla del pan, del mosto y del aceite. Pero no voy a decir la representación de ellos ahorita, porque en el versículo 24 lo vuelve a repetir. Solamente quiero aclarar un punto acá. Cuando la Biblia habla de mosto, en ningún momento se refiere a una bebida embriagante. En hebreo, en el pueblo judío, en medio de ellos, cuando se hablaba de mosto, era una bebida que era recién exprimida de las uvas. No era una bebida con alcohol, era una bebida, era un jugo de uvas recién exprimido, fresco y dulce. Nada que ver con alcohol. Así es que para que nosotros no nos confundamos, pero miren, la Biblia habla de vino, en la Biblia habla. En cuanto al vino, podemos averiguar, investigar y podemos encontrar tantas diferentes clases de vino. Hay vino sin nada de alcohol. Hay vino únicamente fermentado que tiene un grado muy bajo de alcohol, pero también hay vino que tiene grados de alcohol muy elevados. Así es que cuando la Biblia nos habla de vino, no necesariamente habla de una bebida alcoholizante que lleva alcohol. Cuando la Biblia habla de mosto, está hablando de un jugo recién exprimido de las uvas. Pero Dios dice que cuando Él oiga el arrepentimiento de su pueblo Israel, dice que Él va a enviar pan, mosto, aceite para que el pueblo suyo sea saciado y nunca más pondré oprobio entre las naciones. Ahora, estos tres elementos tienen una verdad espiritual sumamente preciosa, pero yo la voy a decir cuando lleguemos al versículo 24, porque antes tenemos que ver los otros versículos. Todo lo que la palabra de Dios nos ha dejado Dios escrito en su palabra tiene una riqueza espiritual, tiene una verdad espiritual que nosotros debemos comprenderla para entender el mensaje profundo que Dios nos está dando a través de su palabra. Así es que dice, cuando el pueblo se arrepienta, Dios va a devolverles el vino, el aceite, el mosto, el pan. Pero dice el versículo 20, y haré alejar de vosotros al del norte. El del norte eran los asirios, los babilonios, los enemigos que estaban en ese momento atacando a Israel, ¿verdad? Y lo echará en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor y subirá su pudrición porque hizo grandes cosas. Ahora, estos versículos son históricos, pero también son futuristas. Son históricos porque Dios hizo. Tiempo después de que Joel había dado esta profecía, Asiria, Babilonia, que eran las naciones que estaban subyugando, que estaban molestando, atemorizando al pueblo de Israel, tiempo después sucumbieron. Ellos fueron exactamente como lo dice aquí el versículo 20. Dice que ellos, su fin fue hacia el mar oriental y hacia el mar occidental, y ahí perecieron, ahí murieron, porque dice que exhaló su hedor, ahí murieron todos estos enemigos de Israel. Ahora, esta profecía es histórica porque ya se cumplió, pero también es futurista, porque eso es algo que Dios va a hacer con aquellas naciones que se van a levantar en contra del pueblo de Israel en los tiempos, en los años que están por venir. Dios va a acabar a los enemigos que se levanten en contra de Israel. Y cuando me refiero a enemigos, me estoy refiriendo a las naciones que se levanten en contra de Israel. Dios las va a terminar, Dios las va a acabar. Y eso está proféticamente dicho en el libro de Apocalipsis, cuando Armagedón, la batalla de Armagedón suceda, es cuando el Señor Jesús regresa y tiene esa batalla contra los enemigos, contra las naciones que se han levantado en contra de su amado pueblo Israel.
Así es que de esa manera podemos ver cómo este versículo 20 tiene un cumplimiento histórico, pero también tiene un cumplimiento futurista. Cuando el Señor Jesús regrese a vencer, a matar, a acabar con todas las naciones en la gran batalla de Armagedón, allá que sucederá en el pueblo de Israel. Así es que continuemos en el versículo 21, Joel 2:21. Tierra, dice el Señor, tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Qué esperanzadores estos versículos. Pero la restitución, pero la victoria de Dios no vendrá sin antes no ha venido el arrepentimiento a su pueblo. El arrepentimiento precede a la gloria de Dios. Pero nadie puede obtener una gloria si primero no hay quebranto, si primero no hay dolor, no hay tristeza. Cuando nosotros recordamos el sacrificio del Señor Jesucristo, primero estaba la cruz y después estaba el trono. Nadie, ni Jesús, ni nosotros, ni los apóstoles, nadie puede escaparse de la cruz y llegar al trono, llegar a la gloria. Debemos atravesar la cruz, debemos atravesar el sufrimiento, el dolor. En este caso, con el profeta Joel, es el arrepentimiento el que Dios está pidiendo. Dios pide de su pueblo arrepentimiento. Todos, jóvenes, ancianos, niños, la novia, el novio, los ancianos, todos lloren entre la entrada y el altar, lloren, clamen, ministros de Jehová, para que Dios perdone, sane nuestra tierra. Y esa es la posición en que la iglesia debería de estar ahora. No jugando tanto, no entreteniéndonos tanto, no divirtiéndonos tanto. Deberíamos de estar clamando, pidiendo al Señor que nos libre de nuestros pecados, que nuestro corazón sea rasgado delante de Él y que Él ponga su naturaleza, su imagen en nosotros, para que entonces la gloria de Dios pueda ser manifestada en medio de nosotros. Dice el versículo 22, estoy en Joel 2:22. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán. ¿Se recuerdan que en el capítulo 1 dijimos de Joel, dijimos que aún los animales, aún la tierra estaba padeciendo por el pecado de la nación de Israel? El juicio no solo había venido sobre el pueblo de Israel, sino que sobre los animales y aún sobre la tierra. Así es que ahora Dios se encarga también de hablarle aún a la creación, a los animales. Les dice: animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Esto es algo precioso también en la palabra de Dios, porque es profético. El versículo 22 es algo profético porque dice: porque los árboles llevarán su fruto, y menciona la higuera y menciona la vid. En la escritura, la higuera nos habla de Israel. La higuera, ¿se recuerdan ustedes cuando el Señor Jesús pasó por cierto lugar y había una higuera? Y Jesús llevaba hambre y él quiso buscar un higo para comérselo, y no halló higos en esa higuera. Jesús la maldijo, pero esa higuera era figura del pueblo de Israel, porque el Señor Jesús había llegado en medio de ellos a buscar un fruto agradable, un fruto dulce que Él espera, y no encontró lastimosamente ningún fruto, ni dulce ni amargo, ni siquiera fruto encontró en esa higuera. La higuera representa a Israel. Jesús maldijo esa higuera y la secó. Es el mismo juicio que ha estado casi por 2000 años sobre el pueblo de Israel, que sus ojos están velados, que ellos no entienden, no comprenden las promesas de Dios. Ellos no saben qué es el nuevo pacto. Pero la promesa, la promesa y la profecía del profeta Joel
es que la higuera dará sus frutos. Israel va a dar fruto agradable a Dios en los tiempos, en los años por venir. Pero no solo la higuera, sino que dice también, y la vid darán sus frutos. ¿Qué es la vid? ¿De quién habla la vid? La vid en la Escritura nos habla también de la iglesia. La iglesia, nosotros los gentiles somos el olivo injertado, somos la vid injertada en el original que es Israel. Así es que la higuera nos habla de Israel, pero la vid nos habla de la iglesia. Dios está profetizando por medio de Joel. Dios está dando la promesa que tanto Israel como la iglesia van a dar sus frutos. La iglesia, como dice Efesios 5 y el versículo 27, Efesios 5, 27 dice que la iglesia será gloriosa. La iglesia será sin mancha, sin arruga, y muchos hijos nacerán en medio de la iglesia. Todo esto es la consecuencia de haberse arrepentido. Todo esto nos trae cumplimiento para Israel. Se cumplió, ellos vieron la bonanza, la abundancia, lo que Dios trajo después de que ellos se arrepintieron. Pero podemos ver también que Dios está hablando proféticamente para la iglesia de los últimos días. Si bien es cierto, serán tiempos difíciles, si bien es cierto, serán tiempos en que la iglesia va a pasar muchos de los juicios del Apocalipsis, pero de una cosa debemos estar nosotros bien claros y seguros, que aunque la iglesia pasa por los juicios de Apocalipsis, la gloria de Dios, el Espíritu Santo le dará las alas de la grande águila a la iglesia para poder ser remontada, guardada hasta el desierto, cubierta por el manto de la gloria de Dios. Si nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, vivimos en santidad, los juicios van a pasar alrededor nuestro, pero no nos van a tocar, porque así lo promete el Salmo 91. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Sí, la iglesia va a pasar los juicios del Apocalipsis, pero la gloria de Dios va a estar sobre su iglesia y va a ser guardada, va a ser preservada. Pero como dijimos la semana pasada, debemos de tener el sello, la marca que Dios pondrá sobre aquellos que han aprendido a gemir, a clamar por arrepentimiento, con dolor, con tristeza, por los pecados de la nación, por los pecados del pueblo, de la iglesia, de nosotros mismos. Así es que dice el versículo 23, Joel 2:23, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Mire, aquí nos está dando otro aspecto profético sumamente importante. ¿Sabe por qué? Porque el Señor está hablando acá que Él va a dar las dos lluvias, la lluvia temprana y la lluvia tardía. Dios va a derramarla sobre la iglesia, sobre Israel en los tiempos postreros. No es solamente una lluvia en lo natural, es realmente una lluvia espiritual, una lluvia de la gloria de Dios, de la presencia de Dios en medio de su pueblo, en medio de la iglesia. Yo quiero que veamos una gráfica más y ahí vamos a ver precisamente cómo la lluvia temprana y la lluvia tardía en lo natural, Israel experimenta la lluvia temprana y la lluvia tardía. Hasta el día de hoy eso es algo que es así. No se puede saltar, no se puede obviar. Pero espiritualmente la lluvia primera y la lluvia tardía nos representa espiritualmente algo que Dios quiere hablarnos. Veamos entonces nuestra imagen. Dice las dos estaciones lluviosas en Israel. ¿Cuáles son esas dos estaciones lluviosas?
Acá Joel nos habla de la lluvia temprana y de la lluvia tardía. Ahí en esa gráfica podemos ver que la lluvia temprana se daba entre el mes de enero al mes de mayo. Esa era la primera lluvia. Y esa primera lluvia viene para ablandar la tierra, para preparar la tierra para ser sembrada. Pero la lluvia tardía, esa comienza a caer desde el mes de octubre hasta el mes de diciembre. Y ya vamos a ver, la lluvia temprana entonces cae desde enero hasta mayo y la lluvia tardía cae desde octubre hasta diciembre. La lluvia temprana es para ablandar la tierra. Estas dos lluvias, la temprana y la tardía, también hablan proféticamente del derramamiento del Espíritu Santo de Dios sobre la iglesia. La lluvia tardía, entonces, la cual es mucho más abundante, es para madurar la cosecha. Esta lluvia tardía que cae entre los meses de octubre a diciembre en Israel sirve para madurar la cosecha. La lluvia tardía es la promesa de Dios que la iglesia vivirá las dos lluvias al mismo tiempo. Por eso es que Ageo capítulo 2 y el versículo 9 dice: la gloria postrera será mayor que la primera, porque son las dos lluvias, tanto la primera como la tardía, van a caer juntamente sobre la iglesia de Dios, sobre nuestras vidas. La lluvia primera, entonces, fue el derramamiento del Espíritu Santo de Dios en Pentecostés. Eso representa la primera lluvia o la lluvia temprana, el derramamiento del Espíritu Santo de Dios en el día de Pentecostés. Pero falta la lluvia tardía. La lluvia tardía es la que va a caer sobre la iglesia, sobre el pueblo de Dios, que está por ser derramada esa lluvia tardía. Pero Dios ha prometido acá: y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Eso habla de fruto, eso habla de mucho fruto, de abundancia. Qué preciosa es la palabra de Dios, cómo nos está el Señor comenzando a advertir de las cosas que están por venir. Antes de que los juicios de Apocalipsis comiencen a ser desatados, viene un gran avivamiento mundial, un avivamiento donde todas las iglesias y aún hasta de diferentes denominaciones, Dios va a derramar su espíritu. Dios va a derramar su presencia a nivel mundial. Esa es la promesa de Dios. Eso es lo que Dios ha dicho en su palabra y está escrito para que nosotros lo entendamos. Joel es un libro profético, no solo para Israel, porque ya se cumplió y ahora ya no tengo nada que ver con él. No. Ese es un libro profético para las cosas que están por venir. Continuemos. Estoy en Joel 2, el versículo 24. Estas son las consecuencias positivas de haber entrado en un arrepentimiento, de haber entrado en un tiempo de lloro, de quebranto, de dolor, pidiendo perdón a Dios. Dios comienza a restaurar. Dice el versículo 24. Las eras se llenarán de trigo, los lagares rebosarán de vino y aceite. Lo mismo que dijo el versículo 19, el pan, el mosto, el aceite. Ahora lo dice como trigo, vino y aceite, pero es lo mismo. El trigo habla de pan, el vino habla de mosto, el aceite pues es el aceite. Ahora, estos tres elementos tienen un significado espiritual que nosotros debemos de entender. Miremos la imagen acá. En esta imagen, Joel 2:19 y el versículo 24 nos están hablando de tres tipos de elementos. Nos habla del trigo, nos habla del vino y nos habla también del aceite. Ahora, ¿qué representa el trigo? Veamos los significados.
El trigo representa la palabra de Dios. La palabra de Dios es el pan que sacia el alma, que sacia nuestros corazones y nuestros estómagos de alimento espiritual. El trigo entonces nos representa la palabra de Dios. El vino representa el gozo, la alegría. El aceite representa la unción del Espíritu Santo de Dios. Estos tres elementos van a ser derramados. Estos tres elementos van a venir, dice el profeta Joel. Allá hay una escritura, Sofonías 3, 14 al 17. Vamos a leer esta escritura, Sofonías 3, 14. Esta es la profecía también que se puede comparar con lo que Joel está diciendo. Dios está prometiendo que vendrá el trigo, el pan, el mosto o el vino. Va a venir el aceite sobre la nación de Israel, pero también sobre el pueblo de Dios, también sobre la iglesia de Dios. Estos tres elementos espiritualmente van a ser derramados. ¿Qué dice Sofonías 3, 14 al 17? Dice: canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y alégrate de todo corazón, hija de Jerusalén. ¿Por qué? Jehová ha apartado tus juicios, ha echado afuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debilite en tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Eso es lo que Dios hará. Dios lo va a hacer con Israel, pero Dios también lo va a hacer con su iglesia, con su pueblo. Recordemos que todas las promesas que Dios le ha dado a su pueblo, Israel, en lo natural, esas mismas promesas se nos dan a nosotros como hijos espirituales de Dios, a la iglesia. Ahora, ¿qué significa entonces el pan, el trigo y el pan, el trigo, el vino, el mosto y el aceite? ¿Qué significa? Lo que eso significa es que en los últimos días habrá una fiesta sobre la palabra de Dios. La palabra de Dios se va a abrir de una manera donde nosotros vamos a poder entenderla, donde nosotros vamos a poder abrir la palabra y vamos a poder discernir, entender lo que Dios ha dejado escrito en su palabra, y eso traerá gozo, traerá vino, alegría, mosto y la unción poderosa de Dios. El aceite será derramado sobre la iglesia, sobre el pueblo de Dios. De eso nos habla el trigo, el aceite y el vino. La palabra de Dios en los postreros días. El ministerio, todos aquellos que tengan un llamado a enseñar, a predicar la palabra de Dios, esos ministerios Dios los va a usar poderosamente. Por eso nosotros debemos prepararnos, debemos deleitarnos en la palabra de Dios, porque el ministerio del maestro va a ser uno de los ministerios que Dios va a levantar en medio del avivamiento. Ellos van a enseñar, ellos van a hablar la palabra de Dios con poder, con autoridad, con unción de lo alto, y traerá gozo, alegría. Las personas van a saltar de felicidad, se van a convertir, van a alejarse de sus malos caminos y van a dejar el pecado, porque la palabra, el trigo cobrará vida, el trigo cobrará eso que sacia la necesidad del ser humano. Regresemos a Joel entonces. Dios entonces ha dicho en el 2:24: las eras se llenarán de trigo, los lagares rebosarán de vino y de aceite. Esa es la palabra profética de Dios para los tiempos postreros en la iglesia. Pero dice el versículo 25:
y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Dios promete restitución, restitución para la iglesia, restitución para nuestras vidas, nuestros hogares. Todo lo que el enemigo nos ha robado se nos va a restituir. Dios nos va a dar al doble lo que el enemigo nos ha quitado. Lo que comió el saltón, el revoltón, la oruga y la langosta, Dios ha prometido que lo va a restituir. Y dice el versículo 26, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Nunca más será mi pueblo avergonzado, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Esta profecía tiene un doble cumplimiento para Israel, pero también para la iglesia de Dios en estos tiempos ya y en los tiempos venideros, en los años venideros. Ahora, finalicemos. De los versículos 28 hasta el versículo 32 está la tercera parte del libro de Joel. Veamos nuestra imagen. Acá tenemos nuevamente el bosquejo del libro de Joel. Ya vimos la primera parte, que fue la devastación por las plagas y las langostas. La segunda parte ya la concluimos, el llamado al arrepentimiento y las consecuencias. Y hoy vamos a entrar a ver la tercera parte. La tercera parte tiene que ver con el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia. Eso es lo que vamos a estar viendo. Para concluir con el capítulo 2, entremos, versículo 28. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día de Jehová, grande y espantoso. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él ha llamado. Ahora, los primeros, versículo 28 y versículo 29, estos dos versículos tienen mucho que ver, o tienen todo que ver, con el derramamiento del Espíritu Santo de Dios sobre la iglesia. La lluvia temprana fue la que Dios derramó en el día de Pentecostés, cuando estaban los discípulos allá reunidos junto con un montón de gente, por lo menos 120 personas más reunidas en el aposento alto. De hecho, el apóstol Pedro citó precisamente estos versículos de Joel en Hechos capítulo 2 y el versículo 17 hasta el 21. Cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo, estaban hablando en lenguas, estaban en el suelo, tenían gozo, estaban como borrachos ahí. La unción de Dios, la lluvia temprana había sido derramada sobre la iglesia primitiva. Así es que dice el apóstol Pedro, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Exactamente las mismas palabras que dice Joel 2, 28 y 29 son las mismas palabras que cita el apóstol Pedro cuando se vino el derramamiento del Espíritu Santo de Dios en el aposento alto. Esa fue la lluvia temprana. Ahora, Ageo 2 y el versículo 9, la palabra de Dios nos dice, la gloria postrera será mayor que la primera.
Dios tiene la lluvia tardía, esa lluvia que es más abundante para que el fruto madure. Pero ¿cuál fruto? ¿Cuál lluvia? ¿De qué hablan? La lluvia postrera o la lluvia tardía precisamente nos está hablando del derramamiento del Espíritu Santo de Dios sobre la iglesia. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos dar fruto. Acuérdese que hay fruto del 30, del 60, del 60 y del 100 por uno. Dios quiere entonces que usted, que yo demos fruto agradable a Dios. Para eso será el derramamiento de la lluvia tardía, para que el fruto en nuestras vidas madure. Ahora, esto también tiene un cumplimiento futuro, un cumplimiento profético. Porque si bien es cierto, se derramó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, el versículo 30 y 31 no se llevó a cabo en el tiempo del apóstol Pedro. ¿Qué significa? Que se va a llevar a cabo. Ay, perdone, mi garganta está ahorita fallándome bastante. Pero terminemos el estudio. El versículo 30 y 31 no se cumplió en el día de Pentecostés allá con Pedro y los discípulos. ¿Qué significa? Que estos versículos va a ser algo futuro que se va a cumplir en los días que están por venir, cuando el derramamiento del Espíritu Santo de Dios se lleve sobre la iglesia. De hecho, el sexto sello de Apocalipsis habla precisamente del prodigio en el cielo, en la tierra, que habrá sangre y fuego. Leámoslo y con esto concluyamos. Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis 6 y el versículo 14. Apocalipsis 6:14 dice: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos. Estamos en Apocalipsis 6:12 al 14. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino. Aquí nosotros podemos ver que cuando el sexto sello sea abierto, va a suceder todo lo que estaba diciendo Joel. Así es que realmente Dios nos ha prometido grandes cosas. Dios nos ha prometido ver la gloria de Dios en los postreros días, pero también vendrán cosas difíciles. Pero una vez más, no tenemos por qué preocuparnos. La iglesia no tiene por qué preocuparse. Los santos que caminan delante de Dios en rectitud no tienen por qué preocuparse, porque la gloria de Dios vendrá, pero también va a guardarlos. Finalicemos en el versículo 32, Joel 2:32, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Aquí menciona dos lugares el profeta Joel: Sión, el monte de Sión, y la ciudad de Jerusalén. Dios tiene un remanente en esos lugares, en el monte de Sión y en Jerusalén. Dios tiene un remanente que ha guardado y será salvo. Mire lo que dice Abdías, capítulo 1 y el versículo 17. Se lo voy a poner ahí en la imagen. Abdías 1:17 dice: mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña con los días que están por venir, pero nos lo enseña por medio del profeta Joel. Situaciones que el pueblo de Israel vivió en aquel tiempo
Son situaciones, juicios, cosas difíciles, pero también la gloria de Dios, el avivamiento, el derramamiento del Espíritu Santo de Dios que Joel está profetizando. Así es que cobremos esperanza, cobremos ánimo en Dios, que aunque los tiempos sean difíciles, la gloria de Dios va a ser derramada sobre nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que por cuanto abundó la maldad, la gracia de Dios sobreabundó en medio de nuestros tiempos. Confiemos en su palabra. Lo que Dios ha dejado escrito se cumplirá al pie de la letra. Ni una tilde, ni un punto pasarán de lo que Dios ha dejado escrito en su palabra. Vamos a orar y a darle gracias al Señor por este tiempo. Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, por este tiempo. Muchas gracias porque tú nos has dejado, Señor, escrito en tu palabra las cosas que vendrán, las cosas que sucederán. Ayúdanos, por favor, a prepararnos para que podamos hacer tu obra, para que podamos participar de aquellas cosas gloriosas que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Queremos ser hijos e hijas obedientes a ti, a lo que tú tienes en tu palabra, Señor, a los mandamientos que tú nos has dado. Te damos gracias por este tiempo y te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muchas gracias por estar conectados con nosotros en este estudio bíblico. La próxima semana, con la ayuda de Dios, vamos a ver la última parte del libro de Joel, que es el capítulo 3. Y con eso vamos a concluir lo que es el libro de Joel para poder pasar al libro de Amós, otro de los profetas menores que tiene mensajes muy preciosos para nuestras vidas. Que Dios les bendiga y que el Señor haga crecer esta palabra en sus mentes y en sus corazones. Hasta la próxima semana.